Hola Miles, presta atención a la palabra de Dios que tiene hoy para ti, donde la gracia y la verdad, que es Cristo Jesús, estará vivificante en cada uno de los corazones, para vivir una vida en plenitud, de acuerdo con lo que Él ya entregó. Bendiciones. Hoy disfrutamos a Cristo, pues solo Él nos libera. En Él fuimos perdonados. La más grande alabanza es glorioso cuando llegas a este lugar. Justo ahora tú te mueves al nosotros clamar. Estás aquí, Espíritu, muestras tu poder. Queremos hablar por más de ti. Se han abierto los cielos hoy y que tu fuego estremezca hoy nuestro corazón. Muévete otra vez. Arde hoy, 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 hoy. Para todo el que está ahí, llega el sonido del gozo. Él viene a restaurar la más grande alabanza. Es glorioso cuando llenas este lugar. Justo ahora tú te mueves al nosotros clamar. Estás aquí, Espíritu, muestra su poder. Tenemos hambre por más de ti.
te tengo a ti, lo tengo a todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo a todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo a todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Muy buenos días. Damos gracias a Dios por este nuevo día, por el tiempo de alabanza que hemos tenido. En verdad son tiempos de refrigerio que Dios nos da a través de estos medios. Damos gracias a Dios por Sarita, por Samuel David, que trabajan para poder llevar con las mínimas herramientas un tiempo de bendición a cada uno y poder adorar a nuestro Dios. Hoy vamos a tener una palabra que el Señor puso en mi corazón. Le pido al Espíritu Santo que Él sea dirigiendo de principio a fin. Espero que cada uno que está conectado pueda reunirse con su familia, recibir la palabra, ponerla en su corazón, porque es una palabra de ánimo, es una palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Y eso es lo que ocurre en nuestro ser. Cuando recibimos la palabra, renovamos nuestro espíritu, renovamos nuestra vida. Entonces vamos a ir. La predicación de hoy se llama No perdamos la esperanza. Cada día nos damos cuenta que a pesar de que llevamos años en el Evangelio, estas cosas como que entristecen el corazón aún de los cristianos, de los hijos de Dios, de los que hemos sido redimidos. Pero Él por su palabra nos va a decir hoy y nos está diciendo, no perdamos la esperanza. Vamos a ir a Hebreos 10. Pido al Señor que esta garganta hoy me deje trabajar. Todos ustedes saben que mi vida es un testimonio muy grande del Señor. Ya ahorita cumplí 10 meses de esta cirugía de tiroides, cirugía tiroidectomía total se llama. Retiraron la tiroides, retiraron todo el sistema ganglionar del lado derecho. Y es una bendición que yo hoy tenga voz. Por eso les digo, hay esperanza, hay vida en Cristo Jesús. Vayamos a Hebreos 10, 35, 39. Nos dice la Biblia, Hebreos 10, del versículo 35 al 39. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. No interesa lo que estemos viviendo, lo que el mundo esté pasando, que en cierta manera pues hemos sido tocados porque nos ha tocado tomar un tiempo, como le digo a la gente, no estamos confinados, estamos apartados. Desde la fundación del mundo, desde antes, Dios nos apartó. Y este tiempo de cuarentena es un tiempo de apartarnos con Dios. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido,
pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Esta porción básicamente es reafirmándonos que por ser justos vamos a tener salida. Por ser justos vamos a vivir cosa nueva. Por ser justos, Dios no nos abandona. Y la justicia vino por haber creído en Cristo Jesús. Esa es una de las obras maravillosas de la gracia de Dios, el habernos traído por su Espíritu a creer y a confiar plenamente en el Señor Jesucristo. Yo quiero leer en esta otra porción este versículo, el versículo 10:38. Versículo 10:38. Dice, mas el justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. Así que como él nos decía aquí en el comienzo, en el verso 35, por tanto no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Esta circunstancia, quizá de escasez, quizá de apartamiento en cada casa, quizá hogares que tenían problemas, que estaban próximos a un divorcio, quizá desesperados porque se iban a quedar sin empleo. Quizá los compromisos ya los estaban ahogando y nos llegó este tiempo. Por encima de eso debemos mantener firme nuestra confianza en el Señor. Él es el único. Él nos da paz porque Él es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Él es el único que nos va a permitir llegar a la meta de este tiempo en victoria. Porque en Cristo somos victoriosos. Su gracia nos alcanzó para tener una vida de victoria. ¿Y por qué se deduce una vida de victoria? Porque hay dificultades, porque hay inconvenientes, porque se levantan montes, porque hay desacuerdos, porque hay una cantidad de cosas que quizá nos llevan a estremecer nuestro ser, pero siempre sabemos que en Cristo somos victoriosos. Entonces dice, por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Él nos sacará de todo. Él mismo se encargará de proveer para poner al día los compromisos, las obligaciones. Él mismo se encargará de abrir nuevas puertas laborales. Él mismo se está encargando de levantar y proteger a aquellos que están siendo afectados por esta situación. Él mismo. Y la recompensa de Dios no tiene límite. Es un Dios sobrenatural, es un Dios poderoso, es un Dios que tiene cada día su gracia sobre nosotros sus hijos. Y por causa nuestra, aún los que no han creído están llegando al Evangelio. Por causa nuestra, aún Dios bendice al que no ha creído. Recuerden el versículo que dice allí en Santiago, que la oración del justo salva. La oración del justo tiene poder. Entonces oramos por aquellos que están en desesperación, que quizá aún no tienen un pan para esta mañana. Yo sé que todos aquí y en sus casas hemos tenido un delicioso desayuno. Quizá lo ha preparado la mamá, quizá lo ha preparado el papá, quizá alguno de los hijos, pero ha habido desayuno en casa. Y saben, hay muchos que no tienen que comer en esta mañana. Por eso nuestra oración, si no podemos alcanzarles el pan, es pedirle a Dios
que Él provea de donde sea el pan para ellos. Porque hay gente que en verdad tiene peores circunstancias. Yo les tengo que decir nuevamente, como les dije hace unos 15 días, yo llamo a las personas y están asombradas que en este tiempo han tenido mucho más de lo que tenían antes de llegar este tiempo. Sigamos con la palabra. Perseverar con paciencia es lo que necesitan, es lo que necesitamos todos para seguir haciendo la voluntad de Dios. Esta situación no nos puede llevar a apartarnos, a olvidarnos, a dejar de creer. Es cuando más tenemos que estar afianzados. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Todo lo que Él ha prometido. En lo espiritual, en lo físico, en lo material y en lo económico. Yo lo creo. Soy un fiel testimonio de todo lo que Dios ha hecho en mi vida, a pesar de todo lo que se ha levantado contra mi salud. Aquí estoy. Sí, de pronto me siento un poco mal porque no tengo mi voz original, pero sé que Él me va a retornar una mejor voz de la que yo tenía, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero sigamos con la palabra. Vayamos allí a Romanos 8. Romanos 8. Yo me suplí de varias versiones, o no, de dos nomás, para poder yo misma entender esta palabra. Romanos 18, perdón, Romanos 8, versículo 18. Romanos 8, versículo 18. Vamos a leer del 18 al 25. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia aguardamos. Vamos a desglosar un poco esta porción. Si específicamente esta porción está hablando de la venida del Señor y de la gloria que vamos a ver, a vivir cuando Él nos levante, también es para hoy. También es para hoy. Aquí dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Esto que estamos pasando no tiene comparación con lo que dijo allí en Hebreos, que leímos Hebreos 10,
Hebreos 10:35. Ya me equivoqué, me pasé a la versión, al libro que no era. Entonces recibirán, ese es el verso 36 de Hebreos 10. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Y aquí nos dice en esta porción, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, esas aflicciones las vivimos ayer, las vivimos hoy y seguramente las vamos a vivir mañana. Pero no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso tenemos que estar firmes, tenemos que estar afianzados en su palabra. Por eso insistimos, para los que amamos a Dios, todas las cosas, todas nos ayudan a bien. Eso lo vamos a ver más adelantico. Aún esto lo gestó. Nosotros sabemos que todo lo que viene a matar, a robar y a destruir, a desestabilizar, proviene del padre de la mentira, del padre del engaño, del que es homicida hasta hoy. Pero nosotros dependemos de aquel que vino a darnos vida y vida en abundancia. Así que cada vez, mujer, que vas a poner algo en la olla, ay, si tuviera, ay, si hubiera, no te preocupes, lo vas a tener. Hombre, varón, quisiera poder darle a mi esposa, a mis hijos, llevarlo, lo vas a tener. Solamente tienes que seguir aferrado y confiando en aquel que todo lo puede y que todo lo da, que cumple porque no es hombre para mentir. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Yo quiero leer esto acá un poquito. Romanos 8:19. Esta porción exacta, el título de hoy es No perdamos la esperanza. Pero esta porción que estoy leyendo se trata de la gloria futura. Como les dije, no es solo cuando el Señor venga por su iglesia y vayamos a vivir con Él. Es el tiempo que estamos pasando. Vendrán cosas nuevas. Aquí en el verso 19 dice, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Ese día, después de pasar todas las adversidades, todas las pruebas, todas las circunstancias, si seguimos confiando en Él, Él va a ver esto en nosotros. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Y cada día, qué bueno, la Biblia nos habla del día malo. Y quizá ahorita estamos viviendo el día malo, pero hemos venido teniendo una preparación a través de su palabra, a través de la vida que es el mismo Señor, a través del Espíritu Santo, para poder estar fortalecidos y enfrentar estas situaciones. Dice el Señor que aunque pasemos por el fuego, no nos tocará. Tenemos el ejemplo de Daniel, que fue echado, metido allá, al foso de los leones. Pero las llamas ni los leones lo tocaron. ¿Cuánto más hoy que estamos en el pacto de la gracia que es Cristo Jesús? En el pacto de su sangre. Nada nos va a tocar. Nada. Yo lo creo y sé que cada uno de ustedes, allí donde está,
también lo cree. Amén. Sigamos. Porque la creación fue sujetada a vanidad por su propia voluntad. Por su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y de la descomposición y se unirá, estoy leyendo en Romanos 8, ¿no? Y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Nosotros sabemos por su palabra y por su espíritu que esta tierra, que la humanidad fue entregada a vanidad, a placeres, a pecado, a muerte. Pero vino uno que canceló eso. Dice que él vino, que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Pero vino Cristo Jesús, que con su sangre vino a darnos vida y vida en abundancia. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto. Eso es lo que estamos escuchando. Se pone un noticiero que en tal país, en tal ciudad, tantos muertos, qué tristeza. Antes de esto, alguien se moría y la gente hacía lo que fuera con tal de mandarlo, con excelente traje y con una caja que costaba millones. Hoy la gente está muriendo y ni siquiera tienen oportunidad de ver por última vez a cada persona. Y gimen, lloran, claman, reclaman, le echan la culpa al uno, le echan la culpa al otro. Pero esto está llevando en los rincones del mundo a saber que hay un Dios, el Dios que trae vida, el Dios que trae salvación, el Dios que su gracia no se ha cortado para alcanzarlos. Y los creyentes también gemimos, claro que sí. También gemimos, pero nuestro gemir debe ir dirigido al único que nos puede salvar, al único que nos puede levantar, al único que nos puede proteger, al único que nos puede bendecir. Aunque tenemos al Espíritu Santo, aunque tenemos al Espíritu Santo, aún gemimos, ay Dios, ay ¿por qué? Ay, pero ¿para qué? Ay, pero ese es el gemir de la mayoría de los que se dicen llamados cristianos, por falta de conocimiento de la palabra, porque nos limitamos a reunirnos los domingos. Estamos orando para ver cómo entre semana podemos estar transmitiéndole cápsulas de ánimo, de aliento, de palabra, de vida, de fortaleza, porque está escrito. Porque los que hemos creído y amamos al Señor, seremos bendecidos, pero tenemos que estar firmes, firmes, firmes en la libertad que es Cristo Jesús. Aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada, dice la Biblia que el Espíritu Santo son las arras de esa gloria poderosa. Las arras, sabemos de qué se trata las arras, como esas primicias, como voy a comprar una casa, entonces puedo apartarla con 5 millones. Digamos que son las arras de un negocio. Y tenemos que seguir trabajando para completar, bueno, los que compran las casas, las viviendas con contratos de pago a tiempo diferido, ¿no? Pero si el Señor, como Él lo quiera dar,
eso no es el tema de ahorita. Es un ejemplo de lo que son las arras del negocio. Y este negocio que el Padre dio a través de Cristo de salvación está sellado por el Espíritu Santo de Dios. Está sellado, porque el Espíritu es el que nos guía, el que nos inspira, el que cada día en la mañana cuando abrimos nuestros ojos nos lleva a decirle, gracias Padre, por este nuevo día de vida que me das. Gracias por la vida que le das a mi esposo, a mis hijos, a cada hermano de la congregación, a cada persona por la que tú nos permites orar todos los días. Aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Eso lo deseamos. Uno quisiera no pensar. Ya llevamos tantos días. Yo llevo 42 días sin salir a la calle. Pero aún eso lo estoy obedeciendo. Lo estableció la ley y la ley fue puesta por Dios. Entonces lo estoy obedeciendo. Por el bien mío, pero por el bien de otros. Por el bien de mi esposo, por el bien de mis hijos, por el bien del vecino. No es solamente pensar en mí. El amor de Dios, la gracia de Dios es la que nos lleva a pensar y a amar al prójimo, al que tenemos cerquita, como al que tenemos menos cerca y al que tenemos más lejos. Y es nuestro pedir que la gente no, por afán no se salga a contagiarse o sin saber si es portadora a contaminar a otros. No queremos el sufrimiento, no lo queremos, porque creemos que Jesucristo ya llevó todo nuestro sufrimiento. Es cómo lo recibimos, cómo lo analizamos, cómo tomamos este tiempo. Por eso les digo, no estamos confinados, estamos apartados, como hijos de Dios, cada día sometidos a su palabra, sometidos a su espíritu. Cuando nos volvamos a encontrar después de este tiempo, vamos a ver y a contar esos testimonios de lo que se vivió en este tiempo. Dijimos que íbamos a leer hasta el versículo 25. Todavía nos falta, porque anhelamos nuestro corazón. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos. Y sabe, en este tiempo Él los está dando. El simple hecho de que tengamos la libertad de reunirnos y congregarnos, aún a través de estos medios, y poder compartir la palabra, es un derecho que Él nos otorgó y lo estamos viviendo. Saber que por la palabra cada día tengo esperanza, que por la palabra sigo esperando aquello que Dios tiene para mí. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como hijos adoptivos. Como hijos adoptivos. ¿Por qué somos hijos? La Biblia dice que porque creímos en Jesucristo, en su sacrificio y en su resurrección, nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Yo conozco a un pastor que hace años adoptó a un niño, 2, 3 años tal vez tendría. Ya hoy el joven tiene como 13 años. Pero es un hijo que tiene todos los derechos
lo tuvieron como el hijo menor, el privilegiado, el más cuidado, el más amado, el más mimado, al que más le complacen. ¿Saben? Así es nuestro Dios. Él nos adoptó a través de su Hijo, a través de la sangre de su Hijo, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Por eso les digo que esto es para ya cuando seamos glorificados y reinemos con Él. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Antes vivíamos sin esperanza. Pero saben, en su gracia, desde hace 2020 años, esa esperanza fue manifiesta al mundo y el mundo la rechazó. Pero damos gracias infinitas, infinitas al Padre que a través de su Santo Espíritu nos convenció. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. En la Reina Valera dice que lo que ya vemos, ¿para qué seguimos sufriendo y pidiendo lo que ya vemos y lo que ya tenemos? Nuestra esperanza es por la fe, por lo que no hemos visto, por lo que no palpamos todavía con nuestras manos. Pero el que es espiritual, el que depende de su palabra, el que depende de su espíritu, casi que palpa esa gloria futura. Entonces, ¿por qué nos afanamos por lo que pueda suceder, por lo que podamos vivir? Yo pido a mi Padre que cada uno pueda ser fortalecido, fortalecido en su palabra, en su verdad. Que el Espíritu Santo cada día los convenza más. Entonces nosotros en Cristo tenemos la salvación y ayuda del Espíritu Santo, porque Él es nuestro intercesor. Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Tenemos una promesa en Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto tiene un poquito más de esta promesa que tenemos es que si tenemos dificultad para orar, para creer, para afianzarnos en la fe, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto habla del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios está todos los días, es el intercesor por excelencia, el que va todos los días delante del Padre y del Hijo a pedir por cada uno de nosotros. ¿Se imaginan esa intercesión? Quizá por nosotros oran muchas personas, como nosotros oramos por todos ustedes, por sus familias, aún sin conocerles, reafirmando la promesa que tiene cada uno. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Todos los días, porque sé que es la oración de cada uno de ustedes. Veamos acá en esta versión. Por eso puede salvar, una vez y para siempre, a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios
a favor de ellos. Eso hace el Espíritu. Y aquí en esta palabra que estamos leyendo de Romanos 8, también está, también lo dice. Volvamos a Romanos 8. Romanos 8. Estuvimos leyendo hasta el verso 25. Quedamos en que si esperamos lo que vemos con paciencia, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperar? ¿Yo para qué espero? Lo que ya tengo. Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Seguimos confiando en la salvación espiritual, física, material, económica, eterna de nuestro Dios. Versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos. Quizá hay días que nos levantamos. Dios, ¿yo qué oro? No sé qué orar. No sé, muéstrame un versículo en la Biblia cómo orar. Pero inmediatamente recordamos, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No lo entendemos, pero es de espíritu a espíritu. Dios es espíritu. Tenemos el Espíritu de Cristo y nos dejó el Espíritu Santo. Con gemidos, gemidos. Cada uno ha tenido tiempos de gemir, cuanto más el Espíritu Santo por nosotros. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Su gracia nos hizo santos. Su gracia nos hizo santos. Y por estos santos es que el Espíritu Santo intercede todos los días. Por estos santos, sin merecerlo, nos llamó santos. Pero es solo su gracia. Gracia inmerecida. Gracia maravillosa. Nos denomina santos. ¿Cuántos esta mañana se levantaron y Vivi y yo no hago el desayuno y yo no quiero eso? ¿Cuántas cosas más? O cosas más delicadas, más complejas. Pero aún así, su gracia nos denomina santos. Gloria a Dios. No nos olvidemos que en el Señor todas las cosas que suceden en nuestra vida tienen un propósito. Continuemos. Ahí está en Romanos 8:28. Y sabemos, yo como que voy muy rápido y no los dejo buscar en su Biblia. No se les olvide que esto queda en YouTube. Si alguien, el que quiera, lo pueden compartir. Sé que hemos tenido pequeños errores. Estamos incursionando en esto nuevo para nosotros, en transmitir en las redes. Pero lo maravilloso es tener esos testimonios guardados ahí. Mire, la primera vez que nos tocó enseñar por la red social. Pero ahí esas también se las pueden enviar a otras personas. Les van a servir porque es la palabra de Dios. Vamos al versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Buenas, bonitas, baratas.
buenas, malas o regulares, o buenas, regulares o malas, regulares o buenas, todas. Y sabemos que a los que aman, hay una condición: amar al Señor, amar al Señor. Todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todos, usted que está allá atrás de esa cámara, todos, sus hijos, sus hermanos, sus padres, todos tenemos un llamado de Dios con un plan y un propósito. Y el propósito de Él es la salvación del mundo y vivir y reinar con nosotros eternamente. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiero leer este versículo 29 aquí en esta porción, porque hay veces tenemos como una interpretación. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Eso es lo que dice el versículo 19. Hay controversias con esto porque pero bueno, pues solamente estamos congregados los que Él predestinó. No, Él dice que de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él pensó en todo el mundo. Él no pensó, no es que el de China, ese es un malo, no lo voy a salvar. No. Vuelvo a leer ese versículo en la Nueva Traducción Viviente. Pues Dios conoció a los suyos de antemano. Recuerden allá en el Evangelio que dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. ¿Cómo tenemos que ser? Como el Señor Jesucristo. Por eso son estas enseñanzas cristocéntricas, centradas en la palabra, que la palabra es el mismo Cristo, no enredándonos con otras cosas. Dense cuenta que acá Él nos eligió para que seamos como su Hijo, como su Hijo. Ahí en el versículo 28 dice que todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan para bien, conforme al propósito. Y el Padre envió a Jesucristo a que cumpliera un propósito, ganara su creación con dolor, con sangre, y muriera. En esa muerte se llevó el pecado, la miseria, la enfermedad, la pobreza, todo. Y resucitó al tercer día. Y la resurrección tiene mucho significado, demasiado significado, porque volvió a vida y a una vida gloriosa, que es la que tenemos con Él desde acá. Estamos entrenándonos para esa vida eterna, para esa vida de gloria que tendremos con Él. Dice aquí, es hasta el 30. A los que predestinó, ya dijimos que a los que Él tomó como suyos, ¿no? Después de haberlos elegido, Él nos eligió a todos, pero no todos aceptan, no todos creen, no todos confiesan su nombre. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Bendita gracia que nos llamó y nos acercó por su Santo Espíritu.
Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. ¿Y cuál es la relación? ¿Cuál es la relación correcta con el Padre? Cristo Jesús. No podemos. Todo el mundo habla de Dios. Todo el mundo, yo voy en nombre de Dios. No, la Biblia dice que es en el nombre del Señor Jesucristo. Porque todo lo que tiene que ver con nuestra vida es conforme a Cristo Jesús. Y luego de ponernos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Nos dio su gloria. Por eso les digo, estamos acá empezando. No por las cosas que vemos, sino las que no vemos. Conforme a su palabra, estamos viviendo tiempos de gloria. Porque esta circunstancia no nos ha consumido ni nos consumirá. Qué tremenda palabra. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, con Jesucristo. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Maravilloso. Maravilloso. Quizá nadie pueda entendernos. Por eso la Biblia dice que nos llaman locos. Y Pablo decía que vivía feliz por la locura del Evangelio. Porque nos dio uno, pero con toda esta situación, esta circunstancia, tantos muertos, tantos enfermos, todos confinados, pero nosotros vivimos en la gloria de Dios. Y vamos a ver que nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Sigamos ahí. En mismo Romanos 8, del versículo 31 al 34. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por favor, tomemos este versículo. Que hoy se está viviendo, que esto, que lo otro, que voy a perder el empleo, que me sacaron, que me liquidaron, que no me pagaron, que no hay salario, que no. Aquí me está diciendo el Señor, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, nadie más. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios Padre, el que también intercede por nosotros. Espíritu Santo está intercediendo. Jesucristo a la derecha del Padre está intercediendo. No estamos solos. Quizá la intercesión de un ser humano o la oración, porque los intercesores o el intercesor número uno es el Espíritu Santo. El que ora por otro, quizá la persona no valore mucho esa oración, aunque no es correcto, porque una persona de fe que ore por otra, recibe beneficio la persona por la cual se ora. Eso también tengo que creerlo. Cualquiera de mis hermanos, no hablo de los que se congreguen acá, de otro que vino, que apareció. ¿Sabe? Dios me puso a orar por usted. Muchas gracias. Gracias por orar por mí. Debo creer que esa oración tiene efecto, porque es la oración de un justo.
Así que no nos afanemos. ¿Cómo tendremos entonces que vivir? ¿Cómo tenemos que hacer para vivir en esto que nos ha dado hoy? No perdamos la esperanza. No perdamos la esperanza. En Cristo tenemos salvación en todas las áreas. Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. Hay un propósito con esto. Y debemos seguir confiando que Él provee. Como es que nosotros hemos creído que Jesucristo solamente proveyó la salvación. Se nos olvida que proveyó la sanidad, que proveyó la vida, que proveyó el dinero, que proveyó todo, 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 todo. Aquí dice en el versículo 32, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él lo proveyó todo. Él ya lo hizo todo. Es de nosotros creer y recibirlo. Pero ¿qué tenemos que hacer para ello? ¿Qué tenemos que hacer para ello? Vamos al último versículo. Espero que sea el último. Y espero haberme hecho entender o que ustedes logren entenderme porque me toca a veces despacio por la voz. Hebreos 12:2. Fue maravilloso, tengo que decirlo. Yo me desperté o el Señor me despertó con ese versículo. Pero ayer en la mañana alguien me preguntó algo y yo le dije, en tal parte búsquela porque no se la puedo buscar. Creo que está en Hebreos 12. Y esta mañana el Señor me dijo, Hebreos 12. Hebreos 12:2. ¿Cómo vamos a tener que hacer en estos tiempos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Ya vimos en todas las porciones anteriores, pero para eso necesitamos poner los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor, el consumador, el Padre de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿saben? Él fue a la cruz con un gozo, con una alegría, a pesar del dolor y la carga que llevaba encima. Fue con gozo. Los amo, mi Padre los ama. Es maravilloso. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Maravilloso, maravilloso. Solamente lo hizo Cristo. Por eso tenemos que poner nuestros ojos delante de Él, solamente mirándolo a Él, solamente confiando en Él, solamente creyéndole a Él. El valor con el que Él nos compró es incalculable, su sangre preciosa. Y sin embargo, no nos dejó solos, nos envió al Espíritu Santo. Yo quiero que tengan presente una palabra que el Señor le dio ayer al pastor y que me la hizo pasar en la mañana. Dios el Padre quiere escuchar el latir del corazón, no por el miedo, sino por el amarle a Él con todo el corazón. ¿Y si ven por qué? Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Padre, te damos gracias por esta mañana. Creemos que esta palabra ha venido de tu corazón para cada uno de nosotros. Señor,
Hoy pongo delante de ti cada uno de los que escuchan esta palabra, Señor, para que sea puesta en el corazón y sea puesta por obra para tener los beneficios que tú has prometido. Muchas gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Padre, los saludamos a todos, los bendecimos y declaramos que la gracia, que es Cristo Jesús, habita en ustedes y por ustedes en cada uno de sus hogares. Bendecidos del Señor. Amén y amén. Síguenos en nuestras redes sociales.